carta a los Romanos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Vamos a leer el versículo número 2, recordando que la primera parte, por lo menos la primera frase de ese verso, ya fue motivo de estudio, ¿sí? Y leemos el verso número 2, leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12, verso 2, dice el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Le parece bien si lo leemos todos nuevamente? Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy controversial en muchos aspectos en lo que se refiere al nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar de esto, que es un tema fascinante y que Romanos 12:2 va a abrir la puerta para poder ahondar en este precioso tema. Así hoy vamos a predicar por el nuevo nacimiento. Como parte introductoria, quisiera por favor que me acompañase a los evangelios. Venga conmigo allá en el evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Vayamos de primer orden a ese texto, Evangelio según San Juan, en el último evangelio, capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. ¿Lo tenemos? Voy a leer desde el versículo 1 y voy obviamente a detenerme en el verso 3 también. Juan capítulo 3, verso 1 al verso 3. Dice la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso número 3, dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a esto, mi amado hermano, añado lo que dice en el versículo 6, venga, al mismo capítulo 3, a esto añado lo que dice el versículo 6, que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ese versículo, el verso 6, define las palabras de Jesús dichas en el verso 3 a Nicodemo en función de dónde viene el nuevo nacimiento, o de dónde procede, o dónde se origina el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y es evidente de que diríamos, el resultado de esa pregunta deja a Nicodemo fuera de base, fuera de lugar, y él se limita de manera exclusiva solamente a darle énfasis al proceso natural del nacimiento, ya que cuando usted lee el verso 4 dice: ¿cómo puede un hombre, dice el verso número 4, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez, dice, en el vientre de su madre y nacer? Ahora, ¿qué tiene que ver este pequeño texto introductorio con lo que Romanos capítulo número 12, verso número 2 nos está diciendo o nos ha dicho en la lectura en esta noche? Mi amado, cuando usted va al versículo 2, y luego vamos a topar obviamente esa referencia de Juan capítulo 3, cuando usted va al versículo número 2, dice el Señor, en la primera parte, recuerda que esto ya lo vimos, donde nos dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué sinónimo se utilizaba para poder adentrarnos en esa enseñanza? ¿Qué término se utilizó?
cuando se hablaba de conformar, no os conforméis. ¿Qué se decía? No te... Recuerda, ya se olvidó la enseñanza. No te adaptes a este siglo. Si no te adaptes, no te acoples, no te ajustes. Estoy usando puros sinónimos, ¿sí? Para que obviamente este siglo no te haga, como dicen algunos, no te haga marchar al son que ellos te tocan. ¿Sí? Eso más o menos es lo que tiende a la idea cuando Pablo menciona el no conformarse. ¿Sí? No bailes al son que el mundo te toca. Ahora, cuando avanzamos en el verso 2, porque es necesario comenzar a resaltar por qué de este texto se puede extraer en limpio el proceso del nuevo nacimiento, es por las palabras que vienen a continuación. Dice el Señor, sino transformaos por la renovación. Ahora, el término transformar viene de la palabra griega metamorfos. Sí, el término que usted lee allí, que dice transformaos, viene o se origina de la palabra griega metamorfos, que es el proceso por el cual usted puede llegar a ver y aún hasta poder comprobar cómo antes, ojo, cómo antes que una mariposa pueda ser mariposa, primero es un pequeño gusanito. Y la metamorfosis, que no es otra cosa más que el cambio, se lleva a cabo cuando esa pequeña larva, ese pequeño gusanito de sí mismo hace un capullo y metido en él, llamado hermano, espera pacientemente que ese cambio, ese proceso se lleve dentro de esa, diríamos, ese capullo, y luego, diríamos, al madurar o al estar lista, entonces sale del capullo y usted ya no la ve más como un gusano, la ve ahora como una preciosa mariposa, llena de colores, con alas, diríamos revoloteando, y claro, con un tamaño mucho más grande, pero también con un aspecto mucho más glorioso que ese pequeño gusano. Ahora, Pablo utiliza esa palabra, ese término en este pasaje del versículo 2, transformaos. La pregunta es, ¿cómo podría ser alguien para poder transformarse? No lo sé, pero si quiero tomar el mismo ejemplo del gusanito, o de la larva transformada en una mariposa, mi amado, muchos podrían, diríamos, sentir orgullo por una preciosa, diríamos, un precioso insecto como lo es la mariposa, pero muchos podrían también sentir por esa, antes de ese procedimiento de cambio, repugnancia por ese pequeño gusano. Mi amado, es así como de alguna forma Dios quiere ilustrar, el nuevo nacimiento que todo creyente, todo creyente debe experimentar en su vida. Esa transformación, esa metamorfosis o cambio, ese proceso está debidamente, tipificado en Romanos capítulo número 12, verso 2, para que cada uno de nosotros lo abrace, diríamos, se encierre en ese capullo y pueda experimentar lo que usted tanto ha luchado y dice, hermano, tantos años como cristiano y no puedo cambiar, tanto tiempo luchando con este asunto y no puedo ver victoria en mi vida. Este verso le va a dar a usted la fórmula, no digo mágica, pero la fórmula bíblica para poder entrar en el proceso de esa renovación, o lo que se conoce como en Juan capítulo 3, nuevo nacimiento. Porque una cosa es nacer como gusano y otra cosa es que el mismo gusano luego renace como una preciosa mariposa. Diríamos que ese insecto nace dos veces. Primero como gusano y luego como mariposa. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y luego con una nueva naturaleza en Cristo Jesús. El problema de muchos es que nos quedamos con la vieja naturaleza y se nos hace casi que imposible experimentar en nuestro interior el cambio que Dios quiere que usted y yo mantengamos obviamente en constante renovación. Ahora, dice la Biblia, porque vamos a entrar en ese precioso detalle y estudio, por cierto. Versículo número 2, recuerda que la primera parte ya la vimos. No os conforméis a este siglo. Ahora, ¿para qué Dios no quiere que nos adaptemos a este siglo o a este tiempo? Sencillo,
para poder, dice la Biblia, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice una versión bíblica lo siguiente, y creo que muchos de posiblemente hasta lo hayan escuchado. Dice otra versión bíblica: no os conforméis a este siglo, ¿sí? Y dice allí: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahora, voy a ir de atrás para adelante para comenzar a escarbar de una manera más, diríamos, más entendible para nuestro conocimiento. Para que usted pueda experimentar, ojo, lo perfecto, que para usted muchas veces puede ser algo imposible de alcanzar. Si alguien le dijera a usted: oye, anda delante de Dios, como le dijeron a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Es imposible. ¿Cómo Dios me pide que sea perfecto? O como lo dice en la parte final del texto, para que hagas lo que a Dios le agrada. Dice: pero si al contrario, a veces lo que yo hago con mi vida es lo que a Dios no le agrada. O mucho más, como dice el texto en la parte final: si tú tienes que aprender a hacer lo bueno. Dice: pero no quiero, de pronto lo deseo, pero mi cuerpo me dice otra cosa. Como lo decía Pablo: en mí está querer hacer el bien, pero mi cuerpo no lo hace. Mi amado, para poder entrar en ese proceso y poder ver en mi vida perfección, poder ver en mi vida que ésta camine agradando a Dios y ver en mí mismo que Dios aprueba mi senda y por ende yo glorifico a Dios con mis acciones, yo debo de entender, mi querido hermano, que ese proceso no nace, ojo, no nace de mí. Es lo primero. Yo no puedo, si así lo quisiera, entrar en ese proceso con mis propias fuerzas o con mis propios medios. Mi amado, lo que nace de la carne, Juan capítulo 3 verso 6 lo dice: lo que nace de mi carne, carne es, carne se queda. Es decir, que todo intento mío o por mi propia voluntad de querer manifestar en mí estos cambios, este resultado, no lo voy a poder ver. De allí que hay muchos que podrían decir: hermano, años la gente me conoce así, he venido a Cristo pero yo no he cambiado, o por lo menos mi entorno me dice: tú no cambias nunca. Lo único que posiblemente has cambiado es tu mal carácter, porque ahora eres insoportable, te has hecho peor. Pero cambios positivos, cambios que podrían manifestar algo loable en ti, no. Mi amado, primer punto, reconoce esto: este nuevo nacimiento no procede del hombre. Esto viene y procede de Dios. Jesús lo dijo: lo que nace de la carne, carne es. Todo intento que yo pueda hacer por mí mismo no va a obrar en mí, obviamente, los cambios que Dios quiere ver en mi vida. De allí que yo ya puedo ir descartando que mi plan, mi estrategia, mi forma de haber querido poner un método es totalmente falible, va a fallar. Si en algún momento de pronto me resulta positivo o veo algún avance, mi amado, será de muy corta duración. No será el tiempo que obviamente Dios quiere que se lleve a cabo. Mi amado, primer punto: el cambio no viene de mí. Es decir, el cambio procede directamente ¿de dónde? De Dios. Dice: lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Primer punto o regla a considerar: debo buscar al que me puede cambiar. ¿Sí? Es un punto esencial. El Espíritu de Dios es el único que puede cambiar mi naturaleza. Es el único que puede ponerme en el capullo. Amén. Meterme obviamente en el capullo, porque no entro como mariposa en el capullo, entro como un gusano. ¿Sí me entienden esa parte? Entro con muchos defectos. Entro, mi amado hermano, si de alguna manera, si se lo quiere ver desde ese punto de vista, entro totalmente desaprobado. Pero en el capullo, Dios comienza a realizar en mí todos los cambios necesarios para que cuando esto se rompa,
entonces la gente ya no pueda ver o no continúe viendo en mí al vil gusano que fui, o al vil mentiroso, o al murmurador que siempre he sido, o al peleonero, o al rencoroso, o al odiado, ser que fui. Porque si lo trato de cambiar con mis propias fuerzas, duraré un poco tiempo y volveré a mi naturaleza pecaminosa. Ahora, dice el texto bíblico, acompáñenme por favor, estamos en Romanos capítulo número 12, verso número 2. Ahora acompáñenme por favor a la carta de Tito. Carta de Tito. Voy a topar dos referencias bíblicas para comenzar a abrir un poquito el espacio en medio de tanta maleza, diríamos, de nuestras vidas que necesitan ser podadas. En la carta de Tito, luego miré a Corintios también. Carta de Tito, capítulo número 3. Tito, capítulo número 3, después de las cartas de Timoteo. ¿Lo tiene? Dice el Señor, voy a leer desde el verso 4, quiero llegar al verso 5, sobre todo en esa última parte. ¿Ya lo tiene? Tito capítulo número 3, verso 4 al 5. Dice el Señor, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, está hablando obviamente de la salvación, de la manifestación de Jesús en la vida de las personas. Dice aquí, nos salvó. ¿Lo tiene? ¿Va conmigo? Nos salvó. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí comienza el asunto. Por el lavamiento, ojo, por el lavamiento de la regeneración, mira este término, y por la renovación. Y todo esto dice en quién, no dice en qué, sino en quién, en el Espíritu Santo. Es decir, que en el Espíritu Santo el Señor me lavó, me regeneró y me renovó. Todo esto por medio de quién? En el Espíritu Santo. Sí, por eso es que cuando uno se concentra, por ejemplo, en toda la lectura, en toda la dinámica de Juan capítulo 3, cuando Jesús está con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, hay dos formas para poder comenzar el proceso del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Primero le dicen ¿qué? En agua, que es el lavamiento, y luego en el Espíritu. Claro, el agua en aquel entonces estaba tipificado en la gran ordenanza de Dios para todo el pueblo. Todos tenían que someterse originalmente ¿a qué? Para poder recibir a Jesús, al Mesías. Con esa voz que clamaba en el desierto. ¿A qué tenía que someterse todo el pueblo? Al bautismo, que no era otra cosa más que un lavamiento, pero que ese lavamiento externo simbolizaba ¿qué cosa? ¿Qué simbolizaba el lavamiento del bautismo? ¿Para qué los llamaba Juan el Bautista? Para que puedan estar ¿qué cosa? Arrepentido. Una cosa es arrepentido, otra cosa es ser perdonado. Tú puedes estar arrepentido de haber hecho muchas cosas, pero otra cosa es que te perdonen por eso que te has arrepentido. Tú puedes decirle a tu mujer, me arrepiento de haberte traicionado. Sí, pero igual ya no te quiero aquí. Coge tus tereques y lárgate. No hay efecto en todo caso, o no hay el resultado que tú anhelas. Pero en Cristo, el proclamador de su advenimiento, que era Juan, llamaba a la multitud para el arrepentimiento, sabiendo sobre todo que era Jesús el que les habría de perdonar sus pecados. Es decir, que quería tener lista la masa para que Jesús venga a hacer la torta, por así decirlo. Mi amado hermano, ahora, esta acción, por eso es que era necesario comenzar a leer por acá, versículo número 5 del capítulo 3 de Tito. Sí, el lavamiento, la regeneración y la renovación vienen por medio de un ser, el Espíritu Santo. Recordando que el lavamiento viene para preparar al hombre, sí, o por lo menos esa era lo que representaba. La regeneración y es tomar lo mismo, pero para que quede o para que esté listo para ser transformado. Cuando se habla de regeneración, es volver a rehacer algo que ya está ahí.
pero que necesita de pronto una nueva imagen. No sé, ¿cuántos de ustedes de pronto dicen, uy, en casa, como que hay que pintar de otra forma? A veces, en la antigüedad, por lo general, las casas se pintaban de un solo tono, todos en su parte interior. Pero hoy por hoy hay tanta dinamismo, tanta proactividad que la gente dice, no, esta pared, póngamela de fucsia. La bebé quiere el cuarto que se la pinten de color verde. Los muchachos que son deportistas, no, a mí me pintas esa pared de amarillo, dirán otros. No, yo la quiero de azul, dependiendo de la preferencia del equipo. Bueno, pero hay diríamos, cierto tipo de adornos o de... diríamos de aspectos que usted le puede brindar a su hogar para que se vea diferente, pero el hogar sigue siendo el mismo. La regeneración o la renovación se lo lleva a cabo, en el mismo ser o en la misma persona. Pero hay un cambio que Dios quiere mostrar. Ahora, cuando uno va a la carta de Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, si vamos por favor a ese texto, segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, dice allá en el versículo número 18. Verso 17 y 18, perdón. Verso 17 y 18. Ahora, si usted lee el contexto, Jesús estará hablando allí de que el Espíritu Santo se va a dar a conocer solo cuando Cristo quite el velo. Capítulo número 3, versículo 17 al 18. En el contexto dice que cuando Cristo quite el velo a las personas, sí, entonces ellos podrán ver, diríamos, apreciar todo lo espiritual. Y leo desde el verso 17, pero quiero llegar al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que puede obrar en la vida de una persona? ¿Qué puede darse? Libertad. Ahora, toma como precedente esto. Mira que todavía no andamos en detalles. Estamos ahorita por las ramas. La verdad es esa. Mi amado, estoy dejando establecido de primera mano que es solo la obra del Espíritu Santo la que puede cambiar o te puede hacer nacer de nuevo. ¿Sí? Mi amado, dice la Escritura, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Verso número 18. Por tanto, nosotros todos, hablando de la iglesia, mirando a cara descubierta, es decir, sin velo alguno, como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa? Transformados. Aquí se utiliza el mismo término en el griego, metamorfos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como dice allí, el Espíritu del Señor. Ahora, esto es un gran aliento para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo puede hacerte semejante a tu Salvador. Él puede transformar tu vida hasta el punto que te haga semejante a Cristo. Pablo ya dirá en otros pasajes bíblicos, en otra porción bíblica, tenemos la mente de Cristo. Tenemos una réplica de su mente en nosotros. Claro, eso a la verdad cuando ya Cristo ha entrado a qué cosa en nosotros, a transformarnos. Porque mientras no se lleve a cabo la transformación, nosotros no podríamos ser semejantes a Jesús. Pero cuando nos sometemos al cambio, dirían muchos que hay gente que se somete a ¿Usted ha visto esos programas que dicen cambio extremo? Hoy día mi hija estaba viendo un pequeño, esos videos donde se hacen las chicas terapias, no sé, en su rostro, se hacen su maquillaje. Claro, cuando aparecen de primer plano están como que recién levantadas de la cama. Usted más o menos se imagina, ¿no? Todas, diríamos, todas tal como son, en su estado natural. En su estado natural no hay cejas pintadas, no hay polvo, no hay rime, no hay pestañas, no hay todo. Pero, mi amado, cuando se someten, yo veía, y claro, lo suelen pasar a veces en imágenes muy rápidas y cómo se van pintando y se pintan. Mi amado, cuando termina el proceso, usted dice, esa es otra mujer. Si usted las ve en su foto original,
¿Quién de ustedes se toma, decía un predicador, una selfie a las 6 de la mañana recién levantada y lo publica? ¿Quién se toma una foto a esa hora? Y con un rostro de pronto, si diríamos así, de salir corriendo. Creo que nadie. La gente se la toma es cuando ya pasó por el proceso. Pasado por el proceso. O sea, hay muchas aquí cuando se le quieren tomar fotos, cuando recién nos visitan. No, es que no me he arreglado. Dice, pero si yo la veo bien. No, es que aspiran verse de otra forma. Ahora, mi amado, Dios cuando nos llama como cuando recién nos levantamos de la cama. Y Dios, sabiendo, sobre todo a las damas, ¿no? Sabiendo que a ellas les gusta ser bien presentadas ante los demás, dice, yo te transformo. Yo quiero ser tu maquillaje, pero el maquillaje de Dios, por así decirlo, comienza desde el interior. Y lo que es mejor, nunca se te va a salir. Amén. Esa es la idea. Que si te pintas los labios te queden. Oiga, si hubiera un lápiz labial que durara toda la vida, tiraría abajo el mercado de la cosmetología. Claro, para elegir el tono usted dirá, debo de ser muy juicioso porque nunca más se me va a salir. Ahora, mi amado, dice la Escritura, Él nos puede transformar de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, entendemos esto. ¿Quién puede cambiarte? Solo el Espíritu Santo. Tú en tu matrimonio no vas a poder cambiar, jamás. Mano, yo quiero cambiar y no sé qué pasa. Siempre cometo los mismos errores, hago los mismos traspiés, tengo los mismos problemas. Sencillo, ese cambio no viene de ti. Ese cambio permanente en tu vida tiene que venir de arriba. Viene del Espíritu. ¿Quieres nacer de nuevo? Claro, dirán cualquiera. Creo que es el anhelo de todos los creyentes. Nacer de nuevo. Claro, ¿se puede lograr? Claro que sí. ¿Y es tan complicado? No lo es. De hecho, el mismo verso 2 tiene la respuesta. Y me lo dice de una manera tan sencilla. Me lo hace ver de una manera tan, diríamos, tan ligera, tan suave, que usted dice, eso es. Y yo digo, sí, eso es. Pero así de fácil. Sí, porque Dios no vino a complicarnos la vida. Dios nos vino a hacer fáciles, diríamos, para poder seguir. Por eso es que Jesús dijo, mi yugo es ligero y mi carga es ligera o liviana. Jesús no vino a tu vida para complicártela. Jesús vino a tu vida para resolver tus problemas. Amén. Ahora, vueltos a Romanos capítulo 12 y dejando bien claro quién es el que debe de iniciar el proceso, no tú, sino el Espíritu Santo. Entonces dirá en la segunda parte del verso, sino transformaos, dice allí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendamos esto antes de adentrarnos. Dios no nos quiere, añado, cuidado, se queda con esa primera parte, no nos quiere tal cual como nos recibió. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, Dios abrió sus brazos y nos dijo, ven hijo, al regazo de tu padre para que puedas recibir salvación, Dios no quiere que nos quedemos en el estado en que fuimos recibidos. ¿Qué padre podría decirle a su hijo, y mire a ver, venido de jugar pelota, pregunto, ¿lo bota de la casa o lo recibe? Lo recibe y le dice, ven, pero apenas ingresa, apenas así corre, diga, a ver, espera, abrázame, no, entra primero, o sea, corriendo al baño, vaya para allá, primero a bañarse, vaya, cámbiese y ahí baja y entonces lo abrazo, lo beso y todo lo demás. Esto es simplemente algo pragmático, algo simbólico. Dios nos recibe en su hogar, en su casa. Pero una vez que nos recibe, Dios nos dice, a ver, has venido a mí todo mentiroso, has venido a mí todo rencoroso, has venido a mí todo odioso y todo lo que termina en oso. Todo eso has venido. Perfecto. Bienvenido. Esta es tu casa. Y has entrado en el lugar correcto. Mas sin embargo, si te
te digo desde ya, no te quiero así. Te recibí así, pero no quiero que te quedes así. El problema viene en donde el hombre que viene a Cristo dice, pero yo me quiero mantener así. O lo que sería peor, ya está bien, yo sé que tú me quieres diferente, pero ¿sabes qué, Señor? No me obligues, no me aceleres, no me forces, deja que yo lo haga. Ahí es donde viene el asunto. Ahí es donde viene la ruptura y el fracaso y la decepción. Donde uno quiere, no Dios, uno quiere entrar en el proceso del cambio. Y Dios dice, bueno, pero no es así. Mi espíritu es el que lo va a hacer. No. Yo. Es como tratar de decirle al cirujano, opérate tú mismo. No, es que el cirujano soy yo. Yo soy el experto. Yo tengo el sí. Pero tú no te puedes operar. Todo médico tiene un médico de cabecera. ¿Sí me entiende? Ninguno de ustedes, así fuera el mejor, qué sé yo, odontólogo, se podría llevar a cabo él mismo una extracción de muela. Jamás. Él por fuerza, aun cuando sepa todo el proceso y sepa qué instrumento sirve para qué cosa, él tiene por fuerza que buscar a otro odontólogo para que le realice la extracción. Me sigue ahí hasta el momento. No se ha perdido. Va conmigo. Recuerda esto. Mira que está dando mucho martillo en esta parte. Ahora, verso número 2. Dice el Señor, transfórmate. Sí, me recuerda el término metamorfosis. Entra como gusano, por así decirlo. Sí, pero sal como mariposa. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro, y empieza aquí, de vuestro entender, tu entendimiento. ¿Qué es lo que debo, diríamos a ojo de buen cubero? ¿Y qué es lo que debo de entender? Mi amado hermano, en Juan capítulo número 3, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. Recuerda esto que de cierto, ¿qué decía Juan 3:3? De cierto te digo. ¿Qué dice aquí? Ajá. Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mi amado, lo primero que debo de entender es lo que dice primera carta a los Corintios. Acompáñame. Primera carta a los Corintios. No pierdas, por favor, voy a leer dualmente, no lo pierdas. Porque vamos a empezar 3 pasos pero muy sencillos para poder entrar en el proceso de esa renovación que Dios quiere que ocurra, ojo, en mi interior. No pretendas tratar de empezar de afuera hacia adentro. ¿Sí? Hay quienes se han, diríamos, por la, no sé, de pronto por el mal consejo o por la mala enseñanza, quieren cambiar de afuera hacia adentro, y el cambio no puede ser de esa manera. El cambio tiene que ser en el Espíritu Santo, de adentro hacia afuera, para que se cumpla en todo caso la palabra del Señor, que de la abundancia de lo que haya en el corazón comenzará la boca, o comenzará lo externo a manifestar ese acercamiento al Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, verso 14 al 16, comenzará el Señor a decir lo siguiente. Y quiero que tomes nota de este primer aspecto a considerar para un nuevo nacimiento. Y dice, el hombre natural, ¿lo tiene? El hombre natural, es decir, el hombre nacido una sola vez de la carne, ¿sí? El hombre natural ¿qué hace? No percibe, no puede oler, ¿sí? No puede detectar, dice la Escritura, las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ojo, esto nos puede pasar aún siendo ya cristianos. Ojo, esto nos puede pasar, ¿qué cosa? No estar apercibidos. Mucha gente cristiana puede dejar pasar por alto, si diríamos así,
queriendo ser un poquito dado al arte culinario, uno puede dejar pasar los aromas. ¿Usted no le ha pasado en casa a veces que algo se quema? Ni la persona que está cocinando se da cuenta, porque está tan pegado, me explico, a las herramientas de la cocina, que está tan, diríamos, habituado, que este tipo de olores particulares como que ya perdió, ¿qué cosa? Sensibilidad. Más bien el que está fuera, oiga, como que se queme el arroz. ¿Y de qué arroz? Y cuando destapa la olla, ¡suah! El fuego, ¡ay, se está quemando! Y lo saca y lo remueve y hace todas las quiromancias para poderlo rescatar. Ahora, ¿por qué se dice todo esto? Ya va a ver. Dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son cosas de locura, es decir, no se pueden entender. Y no las puede entender. Ojo, mira esta expresión. No las puede entender. Ahora, quédate ahí. Vuelve por favor conmigo a Romanos 12, verso 2. Vamos a leerlo dualmente. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo en el verso 2 como primer aspecto? Me pide transformar por medio de la renovación. Ahora, ¿quién me renueva? Yo no puedo renovarme. Me renueva el Espíritu Santo. Y en primera orden, ¿qué quiere Dios que renueve? Mi entendimiento. Dice allí, para que por medio de la renovación de vuestro entendimiento podamos, dice allí, comprobar ¿qué cosa? 3 cosas. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo Dios puede hacer que un hombre compruebe todo esto? Si el hombre, a la verdad, ni es bueno, ni hace cosas agradables, y mucho menos no es ni siquiera perfecto. Ahora, empezamos por esto. Versículo 1 Corintios capítulo 2, versículo número 14. Recuerde estas partes. No las puede entender porque se han de discernir. El término discernir, visto de una manera muy sencilla, es poder ver las diferencias. Alguien que puede discernir puede ver la diferencia que otro no la ve. Por ejemplo, se toma un trago uno y el otro dice, eso está mal. La pregunta es, ¿por qué está mal? Si el que la está tomando dice, yo no le veo nada de malo. La pregunta es que no puede, el que lo ve desde afuera y dice, pero está mal, y uno se asombra de afuera y dice, pero él no la puede discernir. No puede llegar a entender que al hacerlo no solo daña su cuerpo, sino que también gasta su dinero y deja sin comer a los bebés. ¿Me explico? Eso en el ámbito secular, en el ámbito natural. Pero si esto lo llevamos al plano espiritual, la cosa cambia. Usted dirá, oye, no veas eso. Y dirá, pero ¿qué tiene de malo esa película? Pero que no ves que hay una puerta que estás dejando abierta y los demonios pueden atormentarte. Y dice, estás loco. Si es una película como cualquiera. Pero el espiritual discierne cosas que el natural no percibe. La pregunta es, ¿cómo logró ese hombre discernir cosas de esa manera? Él comenzó un proceso acá. En su mente, la pregunta es, ¿quién puede cambiarle la mente al hombre? El hombre, no, el espíritu. Ahora, ¿qué cambia la mente del hombre? Sé que es el Espíritu Santo, pero ¿qué usa el Espíritu Santo para cambiar mi mente? Su palabra. Su palabra, mi amado hermano, tiene el poder para transformar mi manera de pensar. Su palabra tiene el ingrediente dentro de la fórmula, diríamos, bíblica, para poder sacar de mí todo ese contenido que a la verdad me ha perjudicado. Dios quiere, mi amado, que cuando entremos en el capullo, entramos como gusano, y como gusano tenemos pensamientos de gusano. ¿Tú crees que el gusano está pensando en que va a ser un ser que luego saldrá a volar? El gusanito entra con un solo entender. Arrastrarse es mi estilo de vida. Y ahí va. A paso de se recoge. ¿Has visto cómo caminan o cómo andan los gusanitos? Se recogen y se estiran. Se recogen
y se estira. Y entre ese recoger y estirar es que ellos van avanzando. Ese ha sido su estilo de vida. Arrastrarse, encogerse y estirarse para poder avanzar. Ese es su entendimiento, eso es su entender. Si él siempre se ve en un espejo, en esa naturaleza, al verse, ¿qué verá él? Un gusano. Y él dirá, ¿y para qué sirve mi vida? Y él dirá, para arrastrarme. Mientras él se mantenga en su mente en función de lo que ve, no de lo que Dios puede hacer con él, él, mi amado hermano, siempre será un gusano. Mucha gente, mi amado hermano, viene a Cristo y se queda tal cual como Dios lo llamó, lo rescató del mundo. Lo llamó como gusanito y él dice, como gusanito me quedo. Y Dios dice, yo no quiero que te quedes como un gusano. No que Dios te bota cuando eres gusano. No, Dios sigue teniéndote allí. Mira que en una casa hay polillas también, ¿ah? Y coexisten con los habitantes de la casa. Y ahí están. Mi amado hermano, y Dios dice, mira, yo quiero que tú no te quedes como un gusano, quiero que seas una mariposa. Quiero que pases por el proceso de la metamorfosis. Ahora, primer paso para la metamorfosis, quiero, por favor, un área de tu vida para empezar, tu mente. Dame tu mente. Dame tus pensamientos. Mira, cuando Dios nos pide la mente, yo aquí hice unos apuntes que me parecieron muy, pero muy atinados. Mira, cuando Dios quiere tu mente, Dios quiere, mi amado hermano, de alguna forma, quiere tus intuiciones. Mira, quiere, mi amado hermano, de alguna forma, tus sentimientos, quiere tus emociones, quiere todo tipo de información que tú procesas. Dios dice, dame esa materia prima. Déjame trabajar en tu mente. Es la forma, mi amado hermano, más idónea que el Espíritu Santo ha establecido Él para comenzar en nosotros un nuevo nacimiento. Dios quiere esa cabecita loquita a veces que tenemos, sí, que anda pensando en toda cosa, que anda queriéndole resolver la vida a los demás, que de alguna forma piensa y piensa y piensa y nunca descansa. Dios dice, quiero esa pizarra. Quiero ese molde de barro, lo necesito. El Espíritu Santo, mi amado hermano, primero quiere tus razonamientos. Quiere tus intuiciones, quiere tus emociones, quiere, mi amado hermano, todo aquello que es intangible y que posiblemente otros no puedan verlo en ti. Dios dice, yo quiero eso. Quiero tu entendimiento. Y a la larga es lo que hace el ser. Un hombre cuando tiene muerte cerebral, automáticamente todo lo demás queda inerte. Le puede funcionar bien el corazón, le puede funcionar bien el hígado, los pulmones, todo le puede funcionar. Pero una vez que tiene un trastorno en su cerebro, en su mente, automáticamente todo queda inerte. Todo le vale, pero no le vale para nada. Cosa curiosa, es como un baterista pero o una batería sin baterista. Todo sirve, pero mientras no haya quien la toque, el instrumento está muerto. ¿Verdad que es así? Mi amado, Dios dice, quiero tu mente. Dame a aquellos que le han dicho o le han denominado como la loca de la casa, la mente. Dice la Escritura, allá en 1 de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, dice allí, juzga o puede llegar a evaluar todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Y dice allí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Usted no se imagina que en algún momento los discípulos quisieron adentrarse en la cabeza de su maestro y decir, Señor, pero ¿por qué tenemos que ir a Jerusalén? ¿Tú crees que Jesús les abrió de las que Jesús hizo? Mi amado, la forma por su llamamiento, no podían tener acceso a qué cosa, a la mente del Señor. Ya hubieran ellos querido saber
por qué Jesús los llevaba a tal lugar, por qué les hacía hacer tal cosa o por qué les privaba de que no hagan ciertas cosas. Mi amado, esa labor solamente el Espíritu Santo la puede llevar a cabo en nuestra mente. Dios, ¿qué usa para poder renovar nuestra mente? Su palabra. De ahí la importancia de que tú y yo, mi amado, tengamos tiempos permanentes de un constante estudio de la palabra. Lee la Biblia, dedícate a ella y separa un tiempo especial para poder darle lugar al Espíritu que también viene por medio de su palabra. A veces creemos que el Espíritu de Dios solo debe de presentarse en mí de una manera especial, a través de una administración, de una imposición de manos, de un cántico, y nos olvidamos de la raíz esencial por la cual el Espíritu Santo también puede llegar a la vida de un creyente, y es a través de su palabra. ¿Quieres ser lleno? Hermano, quiero que el Señor me ministre. Dedícale unos 15, 20, 30 minutos a la palabra y vas a ver cómo Dios te ministra. La palabra, mi amado, no puede despegarse de la mente del creyente. Debes alimentarte de su palabra. La palabra puede comenzar en ti la renovación. De pronto tú dices, a mí ese rencor no me lo saca nadie. Esa persona me hizo este daño y yo nunca lo voy a perdonar. Y puedes tener ese pensamiento si por muchos años, por muchas décadas, y estar de alguna forma sumergiéndote en un constante, resentimiento por esa situación. Pero cuando de un momento a otro pasas de ese estado de depresión o de ese estado de confusión por esa situación que viviste y vas luego a la palabra comienza, a empujar. ¿Tú has escuchado la expresión que un clavo saca otro clavo? ¿Sí has escuchado esto? Y ahora la pregunta es, ¿tiene razón ese eslogan? Sí. Cuando un clavo es puesto en un trozo de madera y por alguna razón se daña o se parte internamente, ¿cómo lo sacas? Con otro clavo. Buscas el orificio, pones el clavo, en el mismo hueco donde estuvo y comienzas a pegar, y ese, mi amado, comienza, ¿qué cosa? Por el otro extremo, comienza a empujar el clavo que estaba ahí enterrado. Así es la palabra. La palabra penetra en el mismo orificio donde tú tienes el resentimiento. Entra en el mismo hueco donde tú tienes ese rencor o esa situación que te dejó totalmente, aislado de la comunidad. Y ahí la palabra comienza. Poco a poco, bien dice la Escritura que la palabra es cual martillo que rompe la roca en dos. Ahora bien, la Escritura nos dice adicionalmente aquello, hablando de 1 de Corintios capítulo 12, dice allí en la parte final, ¿quién pues entendió o conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mira lo que Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente, y dice nosotros, no dice de él, de un gran conglomerado que depositó su vida para que Cristo la pudiera renovar, para que le pudiera ayudar a nacer de nuevo. Y él menciona allí esta gran verdad a la iglesia diciéndole, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que le dieron lugar en sus vidas para que la palabra comience a llenarlo absolutamente todo. Ahora, Dios no nos quiere hacer un lavado de cerebro, tenga cuidado con aquello. Lo que Dios quiere, mi amado hermano, en nosotros es sacar por su palabra todo lo que nos ha venido haciendo daño. Dios no llegó a la vida de un hombre o de una mujer para cambiarlo por otra persona, en el sentido de conservar nuestra identidad. Dios usa nuestra identidad, usa nuestro molde, para que con nuestras virtudes y nuestras falencias pueda, mi amado hermano, glorificar a través de la obra que el Espíritu Santo hace en este molde.
Ahora, dice la escritura, acompáñeme a Job capítulo número 6. En el libro de Job, en el capítulo número 6 de este precioso libro, hay una expresión que dice este patriarca, libro de Job, en el capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 30. Me interesa mucho esta expresión. La rescato dentro de esta primera parte. ¿Lo tiene? En el último versículo del capítulo 6 de Job, dice el Señor ahí, hay iniquidad en mi lengua, dice Job. ¿Lo tiene? En pocas palabras, hay maldad en las cosas que yo digo. ¿Lo tiene? Dice allí, ¿acaso? Y aquí me interesa mucho esta es la apreciación que da el siervo de sí mismo. Hay iniquidad en mi lengua. ¿Acaso no puede mi paladar discernir cosas o las cosas que son, que dice, inicuas o que son malas o perversas? Ahora, ¿dónde quiero llegar con esta expresión de Job? Mi amado, él había experimentado en su interior, en su mente, ¿qué cosa? Una renovación, hasta el punto de que él mismo era quien se autoevaluaba o autoexaminaba. Mi amado, cuando el Espíritu Santo, ojo, cuando el Espíritu Santo, de ahí que nosotros tenemos esta ideología como cristianos, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu mente, yo no necesito cura para confesarme. Por este principio, el Espíritu Santo me hace idóneo, ojo, a mí mismo para poder autoexaminarme y poder saber de entre mí qué es lo que estoy haciendo mal y también qué es lo que estoy haciendo bien. Cuando ese proceso comienza en mí, mi amado, estoy comenzando a nacer de nuevo. El capullo se está formando y yo, que entré como un gusanito, estoy comenzando ya no a pensar como gusano, sino como un ser que comienza a hacer uso de su razón. Pero no de la mía, sino de la nueva razón que Cristo, por medio de su Espíritu, está operando en mí. ¿Por qué? Porque para mí muchas cosas, antes de haber venido al Señor, muchas cosas malas que yo hacía, para mí no eran malas. Antes para mí esas mismas cosas que Dios condena, para mí no eran condenables, para mí más bien eran hasta cosas que posiblemente eran hasta de orgullo. De ahí que se podría decir que antes de conocer al Señor, mi razonamiento no me acusaba. Posiblemente si era machista y le pegaba a la mujer, en ejemplo, obviamente lo digo, mi querido hermano, en el mundo la gente que decía, bien, así se hace. Pero venido a Cristo, su Espíritu me dice, mal, qué mal, la mujer debe de ser tratado como vaso frágil. Yo digo, wow, Señor, perdóname. Porque como gusano no lo veía, pero como mariposa sí lo veo. Discierno, como lo decía Job, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar, es decir, mi misma forma o naturaleza obviamente renovada, no podrá discernir las cosas que son inicuas? Claro que sí. Usted mismo creo que confirma esta expresión cuando dice, hermano, si yo hubiera conocido al Señor antes, yo no hubiera cometido tantas cosas, de las cuales hoy por hoy me arrepiento. Ahora, esto es una parte. Cuando volvemos a Romanos capítulo número 2, del libro de Romanos capítulo 12, Dios nos dice en su palabra que yo debo de entrar o debo de dar lugar al Espíritu Santo en mi mente. Ya sé qué es lo que debo de esperar del Espíritu Santo para que comience la renovación. Y esto es importantísimo. Mira,
Yo no puedo decirle a Dios, Señor, cámbiame o transfórmame o hazme experimentar un nuevo nacimiento sin que tu palabra venga a mi vida. Si comienzo así, estoy tratando prácticamente de decirle al Señor cómo tiene que hacer su trabajo. Ojo, ¿qué es lo que te quiero decir? Mi amado hermano, Dios y su Espíritu va a venir con un maletín de herramientas a trabajar en tu mente. Y esa herramienta es la Biblia. Tú no le puedes decir al Señor, Señor, pero a ver, yo quiero cambiar, pero no con tu palabra. Yo quiero cambiar, pero con otra cosa. Quiero cambiar de pronto solo con oración. Ojo, muchos dicen, hermano, yo creo que voy a cambiar yendo todos los días al culto. Y yo no digo que no. Experimentarás ciertos cambios en tu vida, pero no todos los cambios que Dios quiere. Dirás, hermano, pero yo voy a cambiar solamente orando y orando. Digo, sí, pero cambiarás una parte de tu vida, pero no el todo. Lo que Dios quiere para poder cambiarte totalmente es que lo dejes operar con libertad, con toda su palabra en tu vida. Ese es el éxito, que sumado a tu congregar, sumado a tu oración, complementarás los colores que debe de tener en sus alas la mariposa. Amén. Mira que un arbolito de Navidad no deja de ser arbolito necesariamente porque no llevan focos. Todo es que lo pongas en la época indicada y dirás, tiene un arbolito, pero se ve feo el arbolito. ¿Cómo lo verás bonito? Cuando le comiences a poner adorno, se lo ve bonito el arbolito. No, el arbolito siempre fue arbolito, ¿verdad? Árbol será árbol, sea que tenga frutas o no. Mi amado, cuando volvemos a Romanos capítulo 12, Dios dice, versículo 12 estamos, ¿sí? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y allí Dios nos dice, para que puedas llegar a ¿qué cosa? A comprobar. Ahora, ¿qué cosa es comprobar? ¿Qué entiendes tú por comprobar algo? Verificar como un sinónimo. ¿Qué más? Confirmar es otro sinónimo. ¿Qué más? Ya en sí mismo en la práctica, ¿qué cosa es poder comprobar? A ver. Vivirlo, sentirlo, saborearlo. Mira que utilizo otro tipo de términos. Una cosa es que a mí me digan, oye, ¿no has sentido cómo se pasa cuando uno va en la montaña rusa? No, pero me han dicho que es maravilloso, de verdad. Y si me lo preguntan y yo no me he subido, oye, pastor, ¿y usted qué podría decirme? No, me dicen que es bonito. ¿Pero qué se siente? Me dicen que se siente bien. Pero, ¿y usted qué? No, yo no sé, porque yo no me he subido. ¿Cuántos se han subido a un avión? Yo me subí, pero estaba en tierra, pero de volar no. Solo el que se subió dirá, hermano, se siente un sinnúmero, y valga la redundancia, de sensaciones. Se siente temor, se siente miedo, se siente satisfacción. Se siente un cosquilleo en la columna vertebral, se siente un vacío en el estómago, se siente muchas cosas. Mi amado, Dios, ¿por qué desea que los hijos suyos nazcan de nuevo? Sencillo, Dios quiere que tú compruebes lo que es ser un hijo renacido de Él. Si tú no naces de nuevo, he aquí el dilema, tú no puedes comprobar. Siempre escucharás que otros lo hacen, pero tú mismo no te sentirás ni capaz de hacerlo. No, es que lo haga Él. Él está apto. Él sí es un siervo. Ella sí es una hermana en la fe. ¿Y tú qué eres? Si Dios no tiene hijados, Dios solo tiene hijos. Dios no tiene apadrinados. Dios solo tiene hijos, y hijos obviamente que han nacido de nuevo.
Porque si solo te naciste en la carne, carne es, y la carne no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Dice la Escritura, quiero que comprueben cuál es la buena voluntad, de Dios, agradable, dice allí, ¿y qué más? Y perfecta. Ahora, cuando se habla de comprobar, mi amado hermano, la buena voluntad de Dios, estaríamos hablando de comprobar si por medio de ese discernimiento del cual hemos venido hablando, mi amado, ¿en qué es lo que Dios en tu vida o en mi vida puede llegar a decir está correcto o es incorrecto? ¿Qué es lo bueno? Sino lo que Dios siempre aprueba. Todo aquello que Dios de alguna forma, cuando hacemos, mi amado, Dios dice, bien. Ahora, es necesario entender que yo como hijo suyo, como hijo de Dios, mi querido hermano, comprobar la buena voluntad de Dios, eso es como estar sincronizado con el cielo diciéndole, Señor, dime, ¿qué hago este día? Mira que es la buena voluntad de Dios, no mi buena voluntad. Es la voluntad de Dios, la cual siempre será, por donde la quiera ver, ¿qué será siempre la voluntad de Dios para mí? Buena. Así me mande a hacer cosas que posiblemente yo diga, pero eso es bueno, Señor. Sí, pero no voy a comer 3 días. Sí, pero eso es bueno. Según mi óptica, eso es bueno. Señor, pero me estás diciendo que me voy a enfermar. Sí, pero mi voluntad dice que eso es algo bueno que te pase. Mire que cuando un hermano cae enfermo, ¿tú crees que cuando está orando un hermano dice, Señor, enférmame para que se haga tu buena voluntad? No. Quien más está orando, Señor, aparta de mí toda maldición, toda enfermedad. Yo me recuerdo el día de ayer, gracias a Dios, y le comento anticipadamente, ya el hermano Javier está en casa, ya le dieron el alta para la gloria del Señor. Mi amado hermano, pero me tocó la bonita experiencia de visitarlo y yo mismo traerlo. Coincidió. En Dios no hay coincidencia, pero mi amado, se dio de que yo lo fui a visitar y por las mismas le estaban haciendo el alta. Y digo, ya, pues entonces de una vez aprovecho y lo traigo. ¿Y cuál es en sí mismo lo que quiero compartir? Es lo que escuché de un pariente de él, ¿sí? En la cual decía, hermano, yo creo que mi hermano debe de orar y ustedes deben de orar para que el Señor rompa esa maldición que él tiene en su sangre. Hablando de la hemofilia. Y yo digo, y le comenté, digo, pero uno no puede descartar jamás, mi amado, que Dios usa hasta estas maldiciones para poder llevar a cabo su buena voluntad. ¿Se acuerda? Y me acordé, Dios me trajo a la memoria en el suceso del cual un hombre había nacido ciego. ¿Quién pecó? Le dijo. ¿Qué maldición cayó sobre este? ¿La del padre? ¿La del hijo? Algo de haber pasado. Algo hicieron mal. Y Jesús dijo, no, esto es para la gloria de Dios. Es decir, que la buena voluntad de Dios era mantener a este hombre, ¿qué cosa? Ciego. Para que cuando se obre el milagro de la sanidad, todos glorificaran a Dios. La pregunta es, ¿quién puede aceptar la voluntad de Dios? Sino aquel que ha podido nacer de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo y Dios permite algo negativo, ¿qué hace esa vida? Reniega. Protesta. Reclama a Dios y hasta se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le garantizó salud o estabilidad económica o bienestar en el hogar. No, pues Señor, yo creía que venía a ti y el asunto iba a cambiar, no iba a tener problemas, no me iba a enfermar y todo iba a ir de viento en popa. Y dijo, no, esa no es mi voluntad. Jesús lo dijo en el huerto de los olivos. Señor, si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y la buena voluntad de Dios era que su hijo muera en la cruz. Esa era la buena voluntad. Ya hemos visto en otras enseñanzas con respecto a Pablo que el Espíritu Santo le decía por donde quiera que iba a ir, sí, que le vendrían prisiones, le vendrían tribulaciones, lo agarrarían de la nuca y a la cárcel. Y él dijo, bueno, si esa es la voluntad de Dios, me voy para Jerusalén. No dijo me voy a, como lo dijo en su debido momento Jonás, no, me voy al otro lado, no me voy a Nínive. ¿A dónde se fue el otro? A Tarsis se fue.
tratando de escapar de qué cosa, de la buena voluntad de Dios. Cuando alguien nace de nuevo y Dios le ha cambiado su mente, ya no verá la prueba como una situación de maldad o de despropósito en su vida. Lo verá como que Dios está haciendo en él su buena voluntad. Y vamos a experimentar su buena voluntad, su aprobación. Mi amado, dice pues la Escritura en la segunda parte de este precioso texto, que no solamente vamos a comprobar lo que Dios quiere para mi vida, sino que también voy a experimentar, dice, lo que es agradable y perfecto. Ahora, con respecto a esto, en Gálatas capítulo 6, venga conmigo. Cuando hablamos de lo que es grato a Dios o lo que a Dios lo complace, yo quiero ir un poquito más allá. Esto tiene que ver, mi amado hermano, con un sentir que el Espíritu Santo pone en sus hijos cuando estos se están dejando transformar por su poder. En Gálatas capítulo número 6, carta a los Gálatas, capítulo número 6, dice el Señor, leo desde el versículo número 9, ojo, número 9 al 10. ¿Lo tiene? Y mira que el verso 8 habla del Espíritu Santo con respecto al cambio que comienza a obrar en la vida del creyente. Dice el verso número 9, no nos cansemos pues, ¿lo tiene? No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahora aquí quiero ver el asunto, verso 10. Así que, ojo, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero me quiero concentrar en esta expresión que dice, tengamos oportunidad. ¿Quién podría, sin haber entrado en un proceso de un nuevo nacimiento, aprovechar las oportunidades que nos da el Espíritu Santo para poder hacer el bien? Más bien podría yo decir que cuando estamos sin ese nuevo cambio, mi amado, se nos va de entre los dedos las oportunidades que Dios pone al frente y nosotros, como no estamos apercibidos, las dejamos pasar por alto. Yo tengo un dicho, mi amado, y digo esto: llaves pequeñas pueden abrir puertas grandes. Llaves pequeñas, vasos con agua pueden abrir grandes puertas. Un pan puede abrir un banquete. ¿Sí? Una libra de arroz puede abrir un buffet. Esas oportunidades no las puede discernir alguien que no ha nacido de nuevo. Solo alguien que está experimentando en Dios una transformación en el capullo, Dios, mi amado hermano, le hará considerar lo simple como algo valioso. Ojo, lo simple como algo valioso. Para muchos que no están en sincronía con el Espíritu Santo, lo simple es eso para ellos, sin valor. Hay un vaso de agua, cualquier rato se le da a cualquiera. Pero no es a veces, mi amado, en el momento oportuno en el que tú te dispones a entregar algo a alguien, lo que te abre la puerta. Es cuando Dios desea que ocurra y cuando tú estés listo para aprovechar la oportunidad. Me recuerdo que a mí me pasó algo muy curioso. Un día X, tuve un sentir de entregar tratados, pero lo quise hacer esperando en Dios, porque tenía un sentir muy fuerte en mi corazón. Digo, Señor, pero si estoy aquí, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo de una manera especial. Quiero hacerlo dándole una palabra antes de entregárselo. Pero en el proceso, mientras yo estaba, digamos, en el proceso propiamente del análisis, vino otro
cogió los tratados y los repartió, pero vi que los repartió como loco. En el sentido de que tenga, y dicho, ya se acabaron, me dijeron. Yo dije, me quedé pensando, digo, Señor, yo no los quería dar así. Yo los quería dar con un énfasis diferente. Quería que sea algo especial el poder darlos. Pero vi la diferencia entre hacer la voluntad de Dios por hacerla, pero hacerla con el entendimiento. Ojo, no es venir a dar o venir a preparar algo por simplemente preparar y dar de comer, por así decirlo. Ya hice, coman. Y dicen otros más fuertes, traguen. Ahí está servido. Que entrar en la cocina, digo yo, y decir, no, hoy yo no quiero preparar como todos los días. Hoy quiero en Dios esmerarme. Hoy quiero preparar algo especial. Hoy quiero que los que se sientan a la mesa digan, wow, hoy estuvo diferente. Hoy, no sé, pero ¿qué le pusiste a este arroz con pollo? Ojo, ese arroz ya es pollo, pero tiene algo que sale del orden. Tiene ese gusto, tiene ese, diríamos así, hermano, es que ese es mi, dicen algunos, tienen una expresión, ese es mi sazón, dígate. Arroz con pollo hace todo el mundo, pero hay unos que lo hacen malo y hay otros que lo hacen como para chuparse los dedos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 10. Cuando tengamos oportunidad, es que a veces, mira, oportunidad para hacer el bien la tenemos todos. Mira, Jesús lo dijo de otra manera. Mira, ¿quieren darle a los pobres? A los pobres los tendréis siempre con vosotros. Es decir, que si quieres hacer el bien, ahorita mismo puedes meterte la mano en el bolsillo, pararte en una esquina y coger al primer cachero y decir, toma, anda, cómate algo. Y ya hiciste el bien. La pregunta es, ¿esa fue la oportunidad que te brindó el Señor? Ahí pensaría y diría, bueno, visto de esa manera, no, lo hice por hacer. Pero no porque fue o haya sido una oportunidad prestada por el mismo Dios para poder ver qué había en mí. No todos tienen esas oportunidades. Todo mundo puede coger una hojita, subirse a un colectivo y decir, tenga. Todo el mundo puede hacer eso. Se lo aseguro. Si usted dice, hermano, ¿cuántos pueden dar un tratado ahora cuando se suban en la tricimoto? Todo el mundo puede dar tratado. Pero no todo el mundo puede llegar al corazón de la gente. ¿Por qué? Porque a veces Dios prepara el alma. Ojo, prepara el alma para que tú puedas llegar y decir, hoy yo tengo en Dios un sentir que Él ha puesto en esa alma que está en necesidad. Hoy yo creo que en Dios, esa alma Dios me la va a dar. Eso es una oportunidad que solo el que lo puede en el Espíritu de Dios reconocer, puede sentir como esa carga, ese fuego, decir, no, Dios me va a usar, yo siento que Dios me va a usar. Y dice la Escritura en ese precioso texto, para que podamos tener oportunidad de hacer el bien a todos, pero mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia, dice allí, de la fe. Pero no solo ello. Dice la Escritura, mi amado hermano, en Colosenses capítulo 3. Y antes de leerlo, leo nuevamente Romanos, pero váyalo buscando. Carta de Colosenses, capítulo número 3. Téngalo ahí, ya mismo le doy el versículo. ¿Ya lo tiene? Listo. Romanos 12, verso 2 dice, ya para concluir, nos conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Y aquí, esta parte creo que el Señor la dejó al final como lo especial y como de pronto lo más difícil de poder entender y de poder aceptarlo. Y perfecta. Dirá cualquiera, ¿cómo, mi amado siervo? ¿Cómo? Dígame cómo.
puedo presentarme delante de Dios con este estándar? Siendo perfecto. Yo le di mucha vuelta a este texto. Créame, lo reviraba. Señor, ¿cómo? ¿Cómo el hombre de Dios podría decir que se presenta a ti en comprobación diciendo, soy perfecto, Señor? Y un texto me sació. Y espero que lo sacie usted también. Y eso está en Colosenses 3, verso 14. Y me encantó un significado de lo que es perfecto. Antes de que escuche esto. ¿Qué es lo perfecto? Yo sabía que me iban a decir lo mismo. No tiene defecto, no tiene fallas, es lo intachable, es lo más idóneo. ¿Qué es lo perfecto? Porque si yo lo veo bajo esa lupa, me consume la lupa. Me consume y digo, yo no soy. Si me veo bajo esa lupa o si me veo bajo esa demanda, digo, Señor, jamás alcanzo lo que tú quieres, el estándar que tú quieres para mí. Mi amado, y pude encontrar un texto muy acorde a lo que dirá Colosenses 3, verso 14. Dice, lo perfecto es realizar las cosas que están conforme a lo que se requiere. Repito, ser perfecto es hacer las cosas conforme a lo que se requiere. Por ejemplo, y mira la simpleza, se quema un foco, ¿sí? Es decir, existe un daño. Usted va, lo saca, lo reemplaza por otro y cuando lo hace, viene alguien y le dice, uy, quedó perfecto, gracias. Usted dice, bueno, sí quedó bien. No, quedó excelente, que es un sinónimo de perfecto. Te lavaron la ropa sucia, te la plancharon y te la pusieron bien dobladita en el cajón. Tú abres y dices, wow, está todo limpio, gracias mi amor, 10 sobre 10. Lo mismo pasa con un almuerzo. Mi amor, te salió excelente ese caldo de bola para chuparse los dedos. Te quedó perfecto. La pregunta es, ¿el que lo hizo es perfecto? No. Dios sabe que somos polvo. Dios sabe lo que somos. Pero Dios sabe que podemos cambiar el foco y que podemos hacerlo bien. Dios sabe que podemos planchar y que podemos hacerlo con excelencia. ¿Me explico? Dicho esto, lea Colosenses 3 y verá de lo que estoy hablando. Dice allí, verso número 14, y sobre todas estas cosas, vístanse de a qué, dice Dios que me vista. Vístame, sí, que debo de vestirme de amor, que es el vínculo perfecto. La pregunta es, ¿yo soy perfecto? No, mi amado, si yo me veo en el espejo, lo que más puedo ver es fallas. Fallas y más fallas. Pero Dios transformando mi vida. ¿Tú crees que Pedro fue perfecto? Pablo fue perfecto. Apolos fue perfecto. Esteban fue perfecto. Humanamente no. Mi amado, David fue perfecto. Me interesó mucho escuchar de Dante Gebel una predicación que, dando realce a un terrible defecto de David en el hecho de la muerte. En el hecho, sí, de la muerte. Un resentimiento muy profundo contra alguien que había ocasionado una muerte innecesaria. David llama a su hijo y le dice, hijo, mis canas van a descender al Seol. Voy a morir, le dice. Pero eso sí, le dice, no vayas a dejar pasar por alto la vida de este hombre.
no lo dejarás vivir, ¿sí?, hasta que experimente muerte natural. No, no, lo matarás. Y era un general de él, Joab. Lo matarás. ¿Usted cree que ese es un consejo previo a la muerte? En vez de decirle, ¿sabes qué? Mi hijo, voy a morir. Más bien, ¿qué uno dice cuando uno asiste de pronto a alguien que sabe que ya está despidiéndose? Mire, Señor, no sea malito, perdone a todo el mundo, váyase en paz, trate por lo menos en estos últimos tiempos, estos últimos minutos de vida, de ponerse a cuentas con Dios, ir subsanando toda herida. No, no, David hizo todo lo contrario. Prácticamente David le está diciendo, mira, mi último deseo antes de morir no es irme bien y arreglado las cuentas con la gente, no, es de que hagas venganza de lo que me han hecho. Y así se despide David del mundo. Terrible. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, no era perfecto. Hablando de qué cosa, de su ser, de su personalidad. Muchas imperfecciones había, pero Dios hizo muchas cosas perfectas usando la vida de David. ¿Me explico? La Biblia te dice a ti y me dice a mí, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Y si tú quieres ser muy práctico, una vestimenta es algo que yo me puedo poner, pero que a veces también me la puedo quitar. Lo interesante sería nunca quitarme este vestido. O por lo menos luchar en Dios para que esta vestimenta siempre me identifique. Y la gente siempre me vea vestido de ¿qué? Del vínculo que me hace perfecto. ¿Qué vínculo es ese? El amor. Que cuando me tenga la oportunidad, como lo decía en los versos anteriores, la oportunidad de dar un vaso con agua, no lo dé por dar, lo dé con un sentimiento para con esa persona. Que cuando me meta la mano al bolsillo pueda dar, mi amado, lo que Dios ponga en mi corazón, pero revestido con su amor. Solo así sabré que dejé de ser un gusano y que Dios me ha hecho una preciosísima mariposa. Amén. ¿Se puede nacer de nuevo? Sí se puede. Sí se puede. Permítele a Dios que se meta no solo en tu mente, sino en tus huesos, en tus tuétanos, que su palabra abunde en vosotros, porque en ella, mi amado hermano, decía Jesús, en ella, sí, ustedes dicen que se encuentra la vida. Sí, y ellas dan testimonio de Jesús. Claro que sí. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Gloria a Jesús. Orando al Señor, pido en esta noche que esta iglesia sea con sus miembros gente dispuesta a pasar por